Hola. Buenas a todos, soy Javier Saborido. Quizá me conozcáis de otras charlas como esta misma charla la semana pasada y hoy he venido a hacer uh, problemas del primer mundo. ¿A mí se me oye? Entrada. Salida solo altavoces. Javi sí. ¡Oh! El privilegiado. Mm. Pues no sé si queréis que os vaya contando un poco sobre mi vida. Em, Prueba, Clara. Bueno, pues eso, os voy contando un poco. Hoy vengo a hablaros de las perspectivas queer en El Señor de los Anillos. Como no sé si se ve ya el PowerPoint, es una breve introducción al mariconeo en el Señor de los Anillos. Entonces, esta charla yo la orienté para que fuera una charla un poquito larga y densa. Entonces, vamos a dividirla en tres partes, ¿de acuerdo? Hoy vamos a tratar el contexto. Vamos a tratar solamente la primera parte, que es el contexto del momento en el que se escribe El Señor de los Anillos y la vida de Tolkien. Y también hablaré de personas del colectivo que vivieron con él. La semana que viene ya entraremos más en harina y hablaremos sobre la palabra queer como tal, que podéis ver en el título en dos ocasiones, y el origen de esa palabra, el desarrollo, qué sucede con ella, la forma en la que la emplea Tolkien y demás. Y también, como no podría ser de otra manera, en una charla de estas características, hablaremos de Frodo y de Sam. Es inevitable. De momento no he incluido en la charla a Legolas y a Gimli, que también tiene su fandom, que yo lo sé, ni a Merry y Pippin, que también lo tiene, pero son primos, así que bueno, en fin, ni a Bilbo. De Bilbo sí que hablo un poquillo la semana que viene, pero poco. No quiero ampliarlo, sobre todo porque sé que hay muchas personas del colectivo, sobre todo personas asexuales o del espectro ACE, que les interesaría bastante entrar un poquito en profundidad en el tema en el tema de Bilbo. Y bueno, quiero hacerlo, no me olvido de vosotros ni de vosotros, pero de momento, pues bueno, estoy ahí cuadrándolo. De lesbianas no se puede hablar. Asexuales, Bilbo. Gays, podríamos hablar de Frodo. Bisexuales, podríamos hablar de Sam. Pero de lesbianas necesitamos a dos mujeres que interactúen. Y creo que en El Señor de los Anillos, quitando la escena en la que sale la madre y la hija en el abismo de. Perdón, en Edoras, no, no hay mujeres suficientes como para hablar de eso. Así que, pues bueno, será un tema que tendremos que dejar aparte. Y, de tema de personas trans,
No voy a hablar, pero sé que hay material escrito al respecto, como mínimo. Creo que la Tolkien Society hace un par de años o así tuvo un ciclo de conferencias que están en su página web, lo podéis buscar, en el que creo que, si no recuerdo mal, hablan sobre la cuestión de género y en Gondor. Una cosa de la que yo pues, no tengo ni idea, pero que si a alguien del colectivo trans pues, le interesa bichear un poco, quizá pueda ser ese un buen punto de entrada. Y hablando de bichear, al final de las diapositivas tengo la bibliografía, de la que hablaremos, supongo que la semana que viene. La semana que viene ya os daré la bibliografía, esta semana no. Porque como no voy a hablar mucho, no voy a entrar mucho en materia, la bibliografía de hoy se basa básicamente en las cartas de Tolkien y el libro de Tolkien y la Gran Guerra de Garth. O sea que con esas dos fuentes bibliográficas podéis seguirnos perfectamente o ampliar lo que diga hoy. Entonces, continuando con la estructura, hoy hablamos de contexto. La semana que viene, lo queer como tal, la palabra queer, Frodo y Sam. Y la tercera semana, o sea, la semana que viene no, la siguiente, tengo que preparar todavía, pero bueno, quiero hacerlo y tengo muchas ganas. Teoría de la recepción, memes y homofobia. La semana que viene habrá un pelín de eso, hay en un momento muy gracioso, pero la tercera semana será cuando me centre en eso. Así que si alguien me quiere mandar memes turbo homófobos para diseccionarlos y ver de dónde sale todo eso, la tercera semana será cuando entre en ese jardín, porque madre mía. ¿Qué más quería decir? ¿Quieres decir algo, Clara? No sé si se te oye ya. Perfecto. Si alguien puede confirmar que a Clara se le oye, le haría un favor a su ansiedad y a su cardiólogo. No sé si hay alguien en el chat que tenga la amabilidad. Yo no veo nada. Soy un abuelo. Ah, vale, bien. Gracias. Albricias. Va a hacer un último intento y si no se le oye, pues no se le oye. Podéis disfrutar de su maravilloso rostro y de mi chapa que voy a meter. Creo que no me dejo nada sobre las cuestiones de las que vamos a tratar. Ah, sí, ya sé. Si alguien tiene dudas, que las ponga en el chat. Las que tengan que ver con lo que vamos a hablar hoy, las responderemos al final de la charla de hoy. Si alguien tiene alguna duda que tenga que ver con temas que vamos a tratar la semana que viene o la siguiente, nos la guardamos, la pregunta, y la respondemos. O bien la semana que viene, si es concerniente a los temas que tratemos la semana que viene, o la semana siguiente, si es concerniente a lo que tratemos la semana siguiente. Así que nada, vosotros poner en el chat lo que vayáis pensando y lo que vayáis necesitando y lo responderemos sin ningún problema. Si aparte alguien tiene alguna duda concreta o quiere escribir sobre todo esto y me quiere hablar en privado o lo que sea, puede encontrarme tarde o temprano. Bueno, estoy en el Discord de Pórtico, así que si estáis en el Discord de Pórtico me podéis encontrar ahí. No me acuerdo de mi nombre de Discord porque tengo 250 años, pero estoy ahí. Y en Instagram soy Saborido Foto. Así que si alguien quiere tirarme un privado en Instagram preguntándome pues, por bibliografía o por algún tema concreto que por la razón que sea no quiera hablar en público en el chat, sentidos libres, soy una persona abierta. Miro Instagram igual cada día o cada 2 días, pero oye, no voy a dejar a nadie sin responder y sin, bueno, pues darle la ayuda que me pueda pedir. No sé si se oye ya clara y quiere decir algo. De acuerdo. Me están indicando por el pinganillo que hay un problema técnico con el audio de Clara, así que voy a encargarme yo de presentar un poco a Pórtico. Pórtico es el nuevo branding de la Asociación Española de, no sé el orden, lo voy a decir fantasía, ciencia ficción y terror, que antes tenía unas siglas horribles y un nombre impronunciable. Me alegro de este cambio de marca. Así que todo lo que antes era la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror, ahora es Pórtico. Y bueno, podéis seguirnos seguirnos
en las redes sociales. Podéis darle a seguir en este Twitch para que os avise de cuando vuelva a dar esta charla, bueno, cuando dé la segunda parte de la charla la semana que viene. Y podéis meteros en la asociación si os interesan esos temas. Es gente amabilísima, con un Discord bastante movidillo, pero sin llegar a agobiar, que eso es un equilibrio a valorar y que me han recibido con los brazos abiertos. Así que como hay un problema técnico con el micro de Clara, mientras ella se pelea, yo voy a empezar a dar la charla para no alargarlo más, ¿de acuerdo? No, sí, sí. Y vale, hay un pequeño tema con Streamlabs, entonces cada vez que Clara se mete, peta un poco el Twitch, así que va a hacer el cambio de escena para que se me vea bien y se vea bien la presentación y creo que ya desaparecerá en el éter y ya no podrá hacer muchas más modificaciones porque, lo dicho, cada vez que entra en Streamlabs revienta. Esta semana supongo que nos volveremos a hacer algún test de prueba para que no nos vuelva a pasar la semana que viene. Reitero nuestras disculpas. Muy bien, me dicen que ya estamos preparados para lanzarnos en esta pequeña aventura. Así que, pues nada, muchas gracias por venir y os digo, la charla tendrá una duración aproximada de unos, bueno, media horilla a contar desde ahora y dejaremos un rato al final para responder las preguntas. Ya os he indicado dónde me podéis encontrar, que la bibliografía estará aquí y demás. Bueno, estará allí y allá. Os haré llegar la bibliografía de alguna forma. Me gusta mucho recomendar libros. Y antes de empezar, quería hacer un apunte importante sobre trigger warnings para la audiencia que pueda tener algún incidente con esto, que son que va a haber menciones explícitas a la homofobia y al suicidio. Entonces, yo voy a tardar unas 3 o 4 diapositivas en llegar a esos temas, así que tenéis un pequeño margen para, bueno, abandonar el stream si van a suponer un problema para vosotros y no va a haber ningún problema por mi parte, de verdad. O sea, si no podéis ver la charla por esto, es lo que hay. Y no os voy a juzgar ni nos lo tomaremos a mal, ¿de acuerdo? Vuestro bienestar es lo más importante para todos nosotros. Así que dicho lo cual, vamos a empezar con la charla. El tema que vamos a tratar hoy, tristemente, y hasta donde llega mi conocimiento, ha sido escasamente tratado en la órbita hispanohablante. Por ello, el principal objetivo de la actual ponencia no es otro que mostrar esta perspectiva de análisis de la obra del profesor y animar a que más personas trabajen en este sentido. Yo no soy filólogo inglés, así que todo lo que diga hoy parte de lecturas de otros estudiosos. Por eso, pero estoy seguro de que entre el público habrá personas más cualificadas que yo que espero que tomen el testigo y lleguen a donde mi capacidad no puede llevarme. La ponencia está, bueno, ya os lo he dicho antes, hablaremos mucho de Ostentag y demás en la segunda parte, que es la semana que viene. Y lo dicho, espero que os animéis a investigar sobre esto, que al final, sinceramente, es lo que me motiva a dar esta charla y continuar con estos temas. De hecho, fue una de las cosas que me llevó a iniciarlo. Entonces, para arrancar motores, hoy vamos a empezar hablando brevemente del contexto histórico relativo a la homosexualidad y continuaremos con personas abiertamente LGTB o sospechosas de serlo que rodearon a Tolkien y su relación con ellos. Para este fin, usaremos tanto las cartas como el libro de Garth, que han sido fuentes primordiales. Como el resto de la bibliografía, está todo reunido al final del PowerPoint que estáis viendo, pero hoy no lo vais a tener, lo siento. Así que ya lo veréis la semana que viene. Si tenéis alguna duda o surge tener la bibliografía por alguna razón, como por ejemplo que me queréis adelantar por la derecha y seguir investigando sobre esto, lanzarme un privado o ponerse en contacto conmigo y os lo intento facilitar. Muy bien. Como diría la estupenda Nuria Mediavilla en la introducción a las películas, el mundo ha cambiado. Y eso no solo se nota en el agua, la tierra y en el aire, se nota sobre todo en los derechos y la dignidad conquistadas por el colectivo. He intentado ser breve y conciso con esta diapositiva. Nadie escribía sencillamente sobre homosexualidad en el Reino Unido de los años 50. Sí, hubo valientes excepciones que sirvieron para llegar a donde estamos hoy, pero un humilde profesor universitario con 2 o 3 hijos
no es precisamente el perfil de persona que puede jugársela con textos escandalosos. Y es que no solo la homosexualidad era ilegal y duramente reprimida. Tal como vimos en la diapositiva anterior, ser encontrado culpable de actos homosexuales podía acarrear penas de cárcel y brutales castraciones químicas. El caso de Turing es paradigmático. Un hombre que algunos analistas militares estiman que acortó la Segunda Guerra Mundial entre 2 y 5 años, fue sometido a una castración química impuesta por el Estado. Y no penséis por un momento que eso fue algo bonito o agradable. El tratamiento que le obligaron a tomar podría equipararse al que hoy usan ciertas mujeres trans para terapias hormonales de reafirmación de género. Turing no solo sufrió impotencia, también vivió en sus propias carnes otros efectos secundarios durísimos para un hombre cis, como que le salieran pechos, hasta que finalmente acabó con su vida ingiriendo cianuro. No olvidemos tampoco que en este momento la homosexualidad todavía era una enfermedad registrada en los manuales de psiquiatría y tratada como tal. Una enfermedad y un estigma que acompañó a miles de personas durante toda su vida. Pero no dediquemos más tiempo al horror. Quiero también que veamos cómo en unos tiempos tan oscuros para el colectivo, el profesor mantuvo y cultivó relaciones de amistad y aprecio con personas abiertamente LGTB. Y, por supuesto, hablar también de Geoffrey Bach Smith, del que posiblemente nunca estaremos seguros de su orientación, aunque esto lo digo sin que nadie me oiga. Esta semana he estado leyendo sus poemas y cada vez tengo menos dudas de su orientación. Pero ya llegaremos a ello. La primera persona de la que quiero hablar es quizás la que menos impacto tuvo en la vida de Tolkien, pero creo que es significativa de la personalidad del profesor. Marie Renault no solo fue una persona abiertamente homosexual desde muy temprano, también tuvo que huir de ello, por ello, de una Inglaterra en la que, si bien es cierto que no era ilegal la homosexualidad entre mujeres, no vería con buenos ojos que dos señoritas vivieran juntas sin casarse con un hombre. En fin, ¿cuál es el nexo que une a esta lesbiana con Tolkien y por qué lo menciono en esta charla? Una cosa que me ha pasado al hablar de perspectiva queer en su obra es que hay gente que da a entender que Tolkien no sabía de estas cosas, como si hubiera vivido en una realidad paralela en la que la palabra queer solo significa extraño, entraremos en ello la semana que viene, o las personas homosexuales no existieran. El hecho es que los gays han existido siempre y además tenemos pruebas de su amistad con Tolkien. Una de ellas es Marie Renault, que fue alumna del profesor en el St. Hugh's College. Y como veremos en la siguiente diapositiva, esto es una foto de ella con su esposa. Bueno, creo que no pudieron casarse con su novia. El profesor era consciente de su obra literaria. Los aquí mencionados son, no sé en qué lado está la diapositiva, los aquí mencionados son solo dos a la derecha. Mi derecha, bueno, en fin. Los aquí mencionados son solo dos de sus múltiples novelas históricas sobre la antigüedad. En estas, que lamentablemente no he leído todavía, se hace mención explícita a relaciones sexuales entre personas del mismo género. Así que sí, hubo un Tolkien serio, académico y fumándose una pipa, leyendo sobre una orgía en la que participaban personas homosexuales. Aquí lo tenéis, podéis comprar el libro y verlo con vuestros propios ojos. Así que, de nada. Entonces, muy bien, una vez demostrado que Tolkien sabe que existen los gays, en fin, y visto que tenía relación con ellos de amistad y cordialidad, pasemos al siguiente caso de estudio. Nuestro amigo W.H. Auden. El caso de Auden me ha desconcertado y he tenido que releer bastante las cartas que se intercambiaron. En principio, tuvieron una relación de cordialidad. Después, Auden escribió un artículo en The New Yorker en el que decía cosas feas, como que la casa era disgusting, sobre la casa de Tolkien. Y finalmente volvieron a llevarse bien. Como vemos en las cartas citadas, que veremos en la página siguiente, que son la 284 y la 285, Auden envió una copia de su libro de poemas, About the House. Este tampoco he tenido la ocasión de leerlo. Lo he ojeado, pero tengo entendido que la mayor parte de los poemas tratan sobre su casa en Viena y es el primer uso que hace Auden del haiku. Un poco exótico.
En cualquier caso, debió de gustar mucho a Tolkien, pues en la carta 284, que la tengo justamente posterior al evento sobre su vivienda, le dice que lo cogió, el libro de poemas de Auden, antes de irse a dormir y antes de darse cuenta estaba de pie, helado de frío y no podía parar de leer y releer los poemas. Esto quizás sorprenda a alguien, pero Tolkien fue desde muy joven aficionado a la poesía. Como veremos en la parte dedicada a Baj Smith, que es justamente la siguiente, inicialmente Tolkien quería ser escritor de poesía y sus amigos le animaron en numerosas ocasiones a que publicara su obra poética. Pero, volviendo a Auden, la vida de este caballero me parece de lo más interesante. Casi se me escapa como homosexual, porque efectivamente estuvo casado con una mujer lesbiana, para ser exactos. El motivo de este matrimonio fue salvar a Erika Mann, que fue su esposa, de la persecución nazi. Un motivo, si me lo permiten, más que loable en unos momentos tan trágicos. Tristemente, no hay ninguna referencia a su orientación sexual en las cartas que se han publicado con Tolkien. Tal y como hablaré en el apartado sobre metaficción, que será la semana que viene, no podemos perder de vista lo filtradas y sesgadas que están las cartas publicadas. Quizás en la edición ampliada que salió hace unos meses haya más información, aunque si no ha habido escándalo en redes sociales, sobre todo, supongo que no habrá sido el caso. La cuestión es que leyendo las cartas y estando casado con una mujer, tuve la duda de si se sabría en su época que Auden era gay. Porque claro, un hombre casado, pues no necesariamente puede levantar sospechas sobre su homosexualidad. Investigando un poco, me quedó claro que tenía que ser público. En 1942, plena Segunda Guerra Mundial, no lo olvidemos, su solicitud para alistarse en el ejército de los Estados Unidos de América fue rechazada por homosexualidad. No estoy familiarizado con el proceso de alistamiento de 1942, pero en plena guerra y con el frente oriental europeo a punto de explotar, no creo que fueran especialmente puntillosos. Así que entiendo que debía de ser público y notorio que Auden era gay. Por último, me encantaría destacar esta carta que le mandó Tolkien. Es una carta que me parece muy interesante por varios motivos. El primero es que es posterior al desafortunado incidente del New Yorker. Como podemos ver, Tolkien hace referencia a un elogio que Auden ha hecho al poema Frodo's Dream, que leeremos en la siguiente diapositiva. El profesor llega a decir que hizo que se le meneara la colita. Más allá del tema queer, solo por ver al profesor escribiendo eso, ya vale la pena detenernos en esta carta. A mí, por lo menos, me hace muchísima gracia porque contrasta mucho con la imagen que muchos quieren dar de hombre serio, aburrido, conservador, católico. En fin, interesante también el hecho de que mencione que le encantaría volver a verse pronto. Desconozco si tal reencuentro llegó a producirse, pero espero que así fuera y se lo pasaran estupendamente hablando de poesía antigua, que es un tema sobre el que versan varias de sus cartas, llegando el punto de que Tolkien le envió o le facilitó unos fragmentos de poesía antigua que Auden no estaba siendo capaz de localizar. Pero, hablando de poesía, veamos el fragmento final del poema. Este poema es Frodo's Dream, que tiene otro título que ahora se me ha olvidado poner, y que es el que Auden elogia en la carta que intercambia con Tolkien. Me he tomado la molestia de traducirlo y os lo leo ahora. Entre las casas cerradas el viento murmuraba, las calles desiertas. Me senté en un portal y allí, donde la llovizna zanja abajo corría, mi pequeña carga arrojé sin piedad. Granos de arena apretados en mis ávidas manos y en silencio, muerta, una concha marina. Nunca más oiré doblar las campanas de mar. Nunca más mis pies pisarán esa orilla. Nunca más esos lugares, pues por tristes pasajes, por ciegas callejas y por largas calzadas, con mis harapos camino. Solo me hablo a mí mismo, pues siguen callados los que a mi lado pasan. Lo primero que me gustaría destacar es que no me extraña que a Tolkien le hiciera tanta ilusión que alguien elogiara su poesía. Ciertamente su obra de más calidad es la narrativa, la que está en prosa, pero no mucha gente sabe que su debut
literario fue con la poesía. Y en el instituto tuvo una obra poética de una dimensión aceptable y, como puede verse en el libro Tolkien y la Gran Guerra, uno de sus mayores intereses antes y durante la guerra fue la poesía, llegando al punto de que sus amigos le animaron a intentar publicarla. Él lo intentó, mandó su manuscrito a una editorial y fue rechazado. Es una lástima que no haya ningún libro en el que se recopile toda su obra poética, pues sería muy útil para estudiosos de su obra, ya que esa parte siempre queda olvidada y para él era importantísima. Sí que hay una edición un poquito antigua, de principios de los 2000, en las que creo que se junta toda la obra poética que hay inserta en El Señor de los Anillos, pero toda la obra anterior o ajena al Señor de los Anillos y El Hobbit está desperdigada y no se ha reunido en un único volumen. Pero bueno, volviendo a este poema en particular, me parece interesantísimo que una persona homosexual elogie precisamente esta pieza. Un poema reflexivo, en el que Frodo, un personaje que puede leerse de forma queer, deambula solo y aparentemente marginado de la sociedad. Un segundo. Algo que indudablemente es fácil que resuene con la experiencia gay de un hombre que tuvo que irse de Reino Unido precisamente por su condición y que no sabe si podrá volver. Quizá este tipo de lecturas de Auden a la obra de Tolkien podrían dar para otro artículo o trabajo indagando en la biografía y obra audeniana, y os animo a ello. De acuerdo. Ya para finalizar con este recorrido, vamos a pasar a la última figura en la vida de Tolkien que trataremos hoy. Geoffrey Bach-Smith. Este hombre. No sé si se ve la manita, aquí le tenemos. Esta figura ha sido bastante misteriosa para el público general hasta la publicación de Tolkien y la Gran Guerra, de Garth. Bueno, y de la película biopic llamada Tolkien, que está basada en ese libro. Pero, ¿quién era Geoffrey Bach-Smith? Tolkien y él se conocieron en el King Edward's School, perdón por mi inglés pronunciado, donde fundaron junto a otros dos amigos la Tea Club and Barrovian Society, o TCBS, que es como se referían a este pequeño grupo habitualmente. Esta pequeña asociación tendría una enorme influencia en su obra temprana. Varios escribían poesía y fueron los que animaron a Tolkien a publicar la suya. En las cartas, sobre todo en las que tratan sobre la guerra, se menciona continuamente a la TCBS, así que si necesitabais un pequeño contexto para pillar a qué se referían, aquí lo tenéis. De la TCBS y su influencia en la obra tolkieniana se podría dar otra charla entera, así que con esto yo creo que por ahí bastará. Más adelante quiero profundizar en el tema, ya veréis cómo, pero de momento vamos a dejarlo aquí. Volviendo a Geoffrey, él mismo escribió un libro de poemas que fue póstumamente publicado por Tolkien, que me lo imprimí el otro día. Y aquí es donde empieza el lío. Gran parte de la crítica ha considerado este poemario como homoerótico. Ahora en un momento leeremos un par de fragmentos. Pero esto tiene el problema de mezclar obra y autor. ¿Tiene un autor que ser necesariamente gay si escribe literatura homosexual? ¿Se habría autocensurado si hubiera vivido para publicar él mismo su obra? ¿Podemos acaso estar seguros de que su obra tenía una temática homosexual? Bueno, en esta última pregunta yo creo que sí que tenía respuesta. Pero las demás sí que parecen ser preguntas sin respuesta, como casi todas las que nos haremos respecto a él, ya que murió en la batalla del Somme, una batalla que fue una absoluta carnicería en la Primera Guerra Mundial. Todas estas preguntas creo que darán sin una respuesta definitiva, tanto positiva como negativa. Creo esto porque, para empezar, murió muy joven y los rastros que pudiera dejar en vida se han enfriado en este larguísimo siglo que ha transcurrido desde su muerte. Además, está el problema, que veremos también con Tolkien más adelante, del sesgo a la hora de publicar sus cartas y escritos más personales. Lo de lo veremos más adelante me refiero a la semana que viene. A fin de cuentas, todo lo que tengamos tendrá que pasar por el filtro del tiempo por una parte y de sus descendientes y herederos por la otra. Hoy en día hemos avanzado muchísimo en la aceptación de las personas homosexuales o del colectivo, pero quién sabe qué cartas se quemarían o qué poemas se han perdido por familiares que en su momento pudieron querer defender
el buen nombre de Geoffrey Bage Smith. Por último, está el tema también de que nunca se le ha relacionado con ninguna mujer. Mientras el resto de la TCBS estaba casándose o comprometiéndose, hay un extraño silencio al respecto en la vida de Geoffrey. Quizás sencillamente no estaba interesado en ese momento o no encontró a ninguna candidata. Otra posibilidad es que no quedara registro que hayamos podido encontrar, o sea, que sí que estuviera, digamos, en conversaciones con alguna mujer, pero se haya perdido pues esas cartas o ese registro y sus amigos no lo supieran y no se lo mencionaran y no lo mencionaran en las cartas. Y hay otra opción que es que puede que fuese gay. Claro, esto lo explicaría bastante bien también. Otra teoría que revolotea tras la publicación del libro de Garth y el biopic de Tolkien es un posible enamoramiento de Geoffrey Bage Smith hacia el propio Tolkien. Sí que es verdad que las cartas que intercambiaron son muy cariñosas, pero no parecen ser suficientes para afirmar o negar definitivamente esta teoría. También está el poema que veremos en la siguiente diapo, pero vuelvo a tener el problema de mezclar obra y autor. En fin, lamento que esta parte tenga tan pocas certezas, pero ahora mismo es todo lo que puedo daros. Si me preguntáis mi opinión personal, yo creo sinceramente que Geoffrey Bage Smith fue homosexual o estaba en el espectro de la homosexualidad. No tengo claro si llegó a enamorarse de Tolkien, aunque sí que creo que lo que sentía por él se aproximaba más al amor que a la amistad. Además, creo que sus poemas tienen una clarísima carga homoerótica, y el análisis comparativo de la obra tolkieniana y sus poemas arrojarían luz sobre ese pozo queer que tiene la obra de Tolkien. Pero como digo, esta es mi opinión. Y investigando, leyendo sobre todo el libro de poemas de Bage Smith, me estoy reafirmando. Cuanto más leo a Bage Smith, más lo veo reflejado en la obra de Tolkien y me gustaría en el futuro hacer un análisis comparando ambas obras y viendo cómo se retroalimentan y cómo se comportan comparativamente la una con la otra. En fin, como dije anteriormente, Tolkien publicó póstumamente el libro de poemarios, el libro de poemas de su amigo caído. Por lo que parece, se enfrentó a algún tipo de resistencia por parte de la familia, pero finalmente se salió con la suya y A Spring Harvest, una cosecha de primavera, vio la luz. Leer este poemario y compararlo con la obra de Tolkien daría para una charla en sí, perdón, que me estoy repitiendo. Pero hoy, para el tema que nos atañe, he traído solamente dos fragmentos que me parecen llamativos y muy significativos. El primero, el primero, proveniente de un largo poema dedicado a la muerte de Sófocles, el primero es un largo poema dedicado a la muerte de Sófocles. Una posible traducción hecha por mí de este fragmento del entierro de Sófocles sería lo que voy a leer a continuación. Si hay algún traductor en la sala, que me perdone, porque bueno, he hecho lo que he podido y yo no soy traductor. Una amiga traductora, Arantxa, gracias por el comentario, me recomendó que él traduzca el Hishund por respiró, así que le voy a hacer caso. Él respiró profundamente, pero no escuchó al coro parar. Las cuerdas de la lira de Apolo tampoco vio. A ver, perdón, es que Él respiró profundamente, pero no escuchó al coro parar las cuerdas de la lira de Apolo. Tampoco vio el dulce dios, se elevó y le sonrió con dulzura, y se detuvo, y le besó mientras se acostaba. Entonces lentamente se levantó y se marchó para unirse a la brillante multitud y componer para ellos otra canción. Tampoco vio cómo el dulce dios se elevó y le sonrió con dulzura. No sé si lo he leído bien, perdonadme. En fin, continúo con el comentario. Para los menos familiarizados con el teatro griego, Sófocles fue uno de los compositores de tragedias más importantes. Suyas son Antígona o Edipo Rey, solo por mentar dos súper famosas.
Como vemos, la cercanía física entre Apolo y Sófocles queda claramente especificada. No sé si podría considerarse que tiene algún tipo de carga homosexual, pero la forma en la que se relacionan me recuerda mucho a la forma en que Frodo y Sam se relacionan físicamente, sobre todo en las dos torres y en el retorno del rey, cuando tienen su reencuentro en la torre de vigilancia y en el caso de las dos torres, pues cómo van construyendo esa intimidad física. Más sobre ello la semana que viene. El otro fragmento es de Shapes in the Mist, Sombras en la niebla, también traducido por mí y reitero mis disculpas por la traducción. Uno de los nuestros es alto y flexible, bueno para pelear y amar a su lado. Solo la mancha de una pelea mortal, solo eso y los años nos dividen. Uno aquí posee la cara de la honestidad, un corazón de verdad, abierto como el mar, que nunca traicionó a un camarada, solo la muerte ahora nos separa. A uno le amo con un apasionado anhelo, nacido del culto y la feroz desesperación, soñando que el cielo será un lugar feliz solo si puedo encontrarle allí. Si bien las dos primeras estrofas parecen indicar una amistad profunda y poética, la última parece dedicada a una persona por la que el yo poético sentiría algo más. Este poema fue escrito durante la Primera Guerra Mundial y sabemos esto, pues el propio Tolkien lo especifica en el prólogo del poemario. Tal y como han señalado numerosos estudiosos, la vida en las trincheras supuso para los soldados vivir en un espacio aparte de la sociedad y de las reglas establecidas. Como puede verse en muchas cartas, los soldados tenían la sensación de que en casa nadie iba a entenderles. Una sensación que, sinceramente, estaba bastante bien encaminada. El horror, la comprensión entre camaradas, el espacio liminal de la guerra, todo ello son factores que ayudan a explicar la numerosa bibliografía sobre las relaciones homosexuales en los frentes de la Primera Guerra Mundial. A fin de cuentas, cuando día tras día ves morir a cientos de compatriotas, ¿qué te queda por perder? ¿Por qué seguir reprimiendo un sentimiento cuando mañana puede ser otro número más en las interminables listas de bajas? Baj Smith murió en la batalla del Somme y solo en esa batalla murieron 1 millón de hombres y duró nada más y nada menos que 4 meses y 17 días. En fin, para terminar de cerrar este apartado dedicado a Baj Smith, me gustaría resaltar que su obra es de dominio público y ojalá alguien de quienes me están escuchando se anime a echar un vistazo a su poesía y hacer una charla sobre esta profundizando en la relación entre su obra y la de Tolkien, si no lo hago yo antes. Que la verdad es que me estoy calentando en ese sentido. Y ya voy a ir terminando, a modo de conclusión de esta sección biográfica, y como ya dije al principio de la misma, queda claro que Tolkien vivió, interactuó y trabó amistad con personas del colectivo LGTB sin que eso supusiera ningún tipo de problema o prejuicio por su parte, por lo que considero más que probado que las alegaciones sobre su desconocimiento o prejuicios contra el colectivo basados en su condición de católico son más una proyección personal de personas que quieren utilizar o convertir en un arma la obra del profesor más que una realidad tangible o demostrable. No se sostiene que Tolkien no supiera que existen personas homosexuales. No se sostiene que no supiera cómo es la vida y relaciones de estas personas. Tolkien no vivía en una burbuja o en un convento católico ajeno a la realidad. Leía libros de contenido homosexual, leía periódicos, escuchaba la radio y además se carteaba muy afectuosamente con personas abiertamente homosexuales. Además, tal y como se recoge en su carta 203 y en el prólogo del Señor de los Anillos, él era un firme defensor de la aplicabilidad frente a la alegoría, por lo que por mucho que se insista, su obra no es una alegoría católica. Es una obra eminentemente ficticia, fantástica, multifacética, profunda y abierta a distintas lecturas. Sí, lecturas a veces contrapuestas o en apariencia contradictorias. La semana que viene profundizaremos en ello. Y con esto vamos llegando al fin de la charla de hoy. Quiero añadir también que el tema de la aplicabilidad no solo lo menciona en la carta 203, también lo menciona en el prólogo del Señor de los Anillos y además
habla de ello en su estudio sobre Ser Gawain y el Caballero Verde, en el que menciona básicamente que seguramente el autor de Ser Gawain y el Caballero Verde tenía una intención muy concreta, pero que a él le da igual y que va a hacer la suya. Así que, en fin. Por hoy yo creo que ya habría sido todo. La semana que viene entraremos en lo intratextual y estoy ahora abierto a responder preguntas en estos 10 minutillos que nos quedan hasta las 9, que seguramente todos tengáis familia y mascotas a las que pasear o mimar. No sé si hay alguna preguntilla que haya hecho la gente, Clara. Vale, perfecto. Me dice Clara, entre bastidores, que va a intentar que podamos mantener una conversación que nos oigáis. Así que danos un momento a ver si lo consigue. Perdón, tengo la garganta sequísima. Ay, bueno, si os ha gustado, por favor, decidlo en el chat, que necesito un poquito de autoestima. Yo siempre. El TOF está en coma profundo en el sofá. He hecho una rosquilla, que es su posición por defecto. No le puedo enseñar, lo siento. Si le llamo seguro que viene, pero voy a dejarle tranquilo, que bastante tiene el pobre con trabajar 14 horas y levantar España ganando un sueldo para pagar el pienso que come. Tiene una vida, en fin. Bueno, yo no, es que no veo el chat, entonces no sé. No funciona el Streamlabs. No pasa nada. Si quieres, ve diciéndome las preguntas, yo repito la pregunta y la respondo. Vale. Ya, es que, bueno, hablaré sobre esto en la tercera charla, pero es increíble la cantidad de homofobia que hay todavía girando alrededor de Tolkien. Ah, bueno, lo tengo que repetir. La pregunta que me ha indicado Clara es la reflexión de Finduriel sobre que hizo un hilo de Twitter hablando de Marie Renault y que le cayó de todo. Y lo dicho, es increíble la cantidad de homofobia que rodea todavía la obra de Tolkien y hablaré sobre esto el tercer día, tanto de memes, impacto en la cultura popular de las lecturas queer, como lo que he vivido yo en mis propias carnes a la hora de hacer esta charla, de escribir este guión y de sacarlo a la luz. Eh, sigue quedando mucho por hacer y sinceramente creo que si bien es cierto que se ha avanzado mucho, cada vez que sacas este tipo de temas te estás exponiendo a que gente, digamos, lo suave, muy conservadora o que no sabe leer, sinceramente, porque es que sinceramente hay gente que no sabe leer, te saltea la yugular. Porque está ahí fuera, o sea, solo tienes que leer El Señor de los Anillos en inglés, que por cierto, Tolkien tenía opiniones bastante fuertes sobre leer solamente la obra traducida. De hecho, si leéis el prólogo que he mencionado antes de Ser Gawain y el Caballero Verde, o su traducción de Beowulf, o sus estudios sobre Beowulf, se mete bastante con la gente que solo lee la parte traducida y se queda con ello. Para él, las traducciones son una herramienta de comprensión. A ver, si no sabes inglés, o no sabes inglés antiguo, pues no pasa nada, leer una traducción y ya está. Te quedas con tu traducción y disfrutas de la obra, aunque sea de una forma incompleta o sesgada o lo que sea. Pero si quieres hacer estudio, si quieres hacer divulgación, si quieres hacer trabajo sobre una obra, te toca o buscar una muy buena traducción o buscar la forma de incorporar los sesgos y las problemáticas que esa traducción tiene. O leer la obra original y trabajar junto con la traducción para ir entendiéndola y poder trabajar sobre ello. Yo esta charla no hubiera existido si no me hubiera leído El Señor de los Anillos en inglés hace un par de años. Sinceramente, yo hace 2 o 3 años opinaba completamente distinto. Yo opinaba
que la relación de Sam y Frodo eran un ejemplo paradigmático de masculinidad no hegemónica y que eran un ejemplo de amistad y de todo eso. Y hoy opino pues, que es una lectura muy válida y muy importante, pero es solo una. También está la lectura queer, que también me parece que aporta mucha luz y mucha capa de interpretación a la obra de Tolkien. Y no me voy a enrollar más, perdón. Gracias, Finduriel. ¿Se oye clara? No seáis trolls. Responded, responded sinceramente. Bueno, si habláis alguna vez en público, os recomiendo una pinza para tener la mano. Esto es una maravilla para relajarse. Se sigue sin ir a clara, no pasa nada. Eh, léeme más cosas. Voy a echar para atrás. Vamos a dejar aquí a nuestro amigo Baje Smith, que me cae bien. Vale. La semana que viene es la parte divertida, yo creo, es el meollo. Esto es un poco, es muy introductorio, pero me parece muy importante, sinceramente, hablar del contexto de la época eh, para, porque es que si no, no se entiende muchas partes. O sea, no se entiende esa necesidad de esconderse, de la que hablaremos la semana que viene, no se entiende quizás el juego metatextual que establece. El contexto de verdad que es muy importante y sobre todo para demostrar definitivamente que sabe Tolkien que los gays existen, que es una cosa que me han dicho en alguna ocasión, es como, pero vosotros creéis que Tolkien vive bajo una piedra. En fin, sí. Sí, Finduriel menciona que se ha revisado la traducción, o sea, que ahora se están publicando traducciones revisadas. Y sinceramente, las originales ya me parecen excelentes. O sea, la obra de Tolkien ha tenido la fortuna en español de ser traducida muy bien, quitando el jovito de Argentina, del que, bueno, es muy gracioso hablar de él. Quitando el jovito de Argentina, en España han tenido es un autor con una fortuna increíble. Y sí, me consta que ha habido un trabajo enorme para revisar las traducciones y que queden lo más ajustadas posibles a la intención del autor. Pero no es honesto no tener en cuenta que hay sesgos y que siempre va a haber una parte o sea, si la traducción es un círculo de Venn, eh, siempre va a haber una parte que se queda fuera y otra parte que añade la traducción a nivel de significado y a nivel de intención. Al fin de cuentas, el traductor también es una persona, también tiene su propio contexto, también tiene su propia visión del mundo y hay cuestiones lingüísticas, semánticas y de contexto que necesitarían notas al pie para indicarlo. O sea, la semana que viene hablaré sobre eso y sobre todo sobre la palabra queer y la forma en la que se traduce y todo esto. Pero claro, es que es para mantener estas lecturas y para mantener todo esto, en español no hay ninguna forma de traducir queer que mantenga todo ese acervo semántico. O sea, habría que utilizar varias palabras o muchas notas al pie. Y normalmente pues no es práctico. Y no pasa nada. O sea, una traducción no tiene que cumplir la función de ser exactamente igual al original. No, no, no. Pretender eso es buscar un imposible. La intención de una traducción tiene que ser acercar la obra a un público que no habla el idioma original del autor. Y por lo tanto, pues os digo, no pasa nada porque una traducción no llegue a todo. Porque no puede llegar a todo, es imposible. Así que nada, yo, vamos, de verdad que siempre, o sea, si no lees inglés, o te cuesta leer en inglés, o la prosa de Tolkien en inglés te parece súper dura, lee la traducción. O sea, lee la traducción, te va a valer para leer la traducción o sea, para leer el Señor de los Anillos y decir, me he leído el Señor de los Anillos, me he leído el Hobbit, me he leído el Silmarillion. No necesitas más. La traducción es increíble, es buenísima. O sea, Bárbol, o sea, el traductor al que se le ocurrió Bárbol, que le pongan una calle. O sea, es increíble. Pero si vas a hacer estudios o si vas a hacer o vas a querer opinar de forma seria sobre la obra de Tolkien, ahí ya la traducción se te va quedando cortita. Así que bueno, en fin, no me enrollo más que parezco Tolkien, que soy un pesado. ¿Hay más preguntas, Clara?
Sí, dice Finduriel que es un detalle que en la traducción al español no se indicaba que que Sam duerme en el regazo de Frodo, sino que dormía a sus pies. Y, en fin, lo que he dicho del contexto y del sesgo del traductor, creo que sigue teniendo su validez. Dejémoslo ahí. Desquiciat, sí. La peli biopic, me preguntan que cuánto muestra la peli biopic sobre estas personas que mencionamos. Muestra bastante, yo creo. En ese sentido, creo que hacen un buen trabajo de investigación o al menos de intentar seguir a Garth en su libro Tolkien y la Gran Guerra. Y sí que es verdad que a Bug Smith se le sigue un poquito más y yo creo que quien hizo la peli tenía la lectura de Garth, mía y de cualquiera que se haya leído los poemas de Bug Smith, de que muy hetero no era. Entonces, como biopic es un poco igual sentimentaloide, que no es súper preciso con la vida de Tolkien, pero sinceramente es un biopic, no es un documental, tampoco hay que pedirle peras al olmo, pues yo qué sé, acercas un poco la vida de Tolkien al gran público, muestra la maravillosa relación de amor con Edith, todo el rollito este con, ¿cómo se llama? El padre Francis, Paco. eh, creo que ni siquiera sale mucho, o no se menciona mucho su conexión española, pero bueno. Sobre la conexión española de Tolkien hay un podcast hay miles de podcasts, hay miles de tal. Entonces, pues bueno, el biopic se deja ver y si quieres tener un poquito del contexto de la biografía de Tolkien, pues en vez de leerte una biografía, pues te ves una peli de 2 horas. Para hacerte una idea, pues está bien. No sé si hay más preguntas, Clara. De Tolkien, sí, indican que había un guionista gay en la peli que leyó los poemas y demás y que igual eso le ayudó. Me lo creo, sinceramente. De hecho, otra cosa que se suele olvidar y que se suele pasar por alto es que las películas de Señor de los Anillos están guionizadas por 3 personas. Una, Jackson, Peter Jackson, y las otras 2 son mujeres, que solemos pasarlo por alto, pero en las películas hay una gran participación de mujeres en su escritura, lo cual me parece muy interesante por la forma en la que se muestra la masculinidad. O sea, que Aragorn nos guste a todos, yo creo que no es casualidad. O sea, ya en el libro mola mucho, pero la forma en la que es retratado en las películas, pues yo creo que se nota que está, que está bastante bien currado en ese sentido. No sé si hay alguna pregunta más, Clara. Pinduriel otra vez, sí. Sí, sí. Alguien menciona el libro del compañero de la Sociedad Tolkien Española, el libro se llama El tío Curro o algo así. Eh, la conexión española de Tolkien, El tío Curro. Es un libro muy interesante, habla sobre que, a ver, Tolkien se queda huérfano bastante jovencito. Y una de las figuras paternas que tuvo fue el padre Francis, que era pues un cura católico de allí del norte. La cosa es, que esto es muy gracioso, que ese hombre pues era de la familia Osborne. Sí, esos Osborne. Esos Osborne, sí, esos Osborne. Y claro, hay un... De hecho, si vais a las... bueno, a la bodega o como se llame, donde se hacen los licores de Osborne, tienen una exposición, han tenido exposiciones y materiales sobre Tolkien porque, bueno, pues tienen una conexión, la conexión española de Tolkien y España, pues son la familia Osborne a través del padre Francis. Y me parece muy gracioso y lo dicho, está ese libro, en Regreso a Hobbiton yo creo que ya van por 2 o por 3 episodios hablando sobre esto, porque claro, haces un podcast en español en España sobre Tolkien, pues es un filón que yo entiendo que hayan explotado. Pero a mí me sigue haciendo muchísima gracia que sea, que sea Osborne, los de los toros. Así que sí, sí. Si podéis leerlo o echarle un ojo, pues son cosas curiosas de ver.
Y la semana que viene, de hecho, cito el Quijote, que yo estoy seguro que Tolkien lo tuvo que leer. Es que ni me voy a molestar en buscar si hay alguna referencia bibliográfica de que Tolkien se lo leyó, porque es que bueno, fijo que lo leyó. Ya lo veréis la semana que viene. No, ¿sí? Vale, nos indican que, Naya de Marina, que Aragón es el paradigma del hombre, sí, cero red flags, todo deconstruido, nada tóxico y pues sí, o sea, esa escena abriendo puertas ha marcado una generación. Sí. Sí, nos menciona, no sé, Golgatros creo que has dicho, que una de las guionistas del Señor de los Anillos, de las pelis, es la esposa de Peter Jackson y lo confirmo, es su esposa. Se ve en los materiales adicionales del Señor de los Anillos, en los bonus tracks que vienen en los DVDs. No sé si alguien seguirá usando DVDs, yo los tengo, estoy muy orgulloso de ellos, me gustan mucho. Bueno, los tengo en Blu-ray, pero bueno, en fin. En las materias adicionales se les ve en la sala de escritura y tal, que tenían como miles de páginas en el suelo para que todo encajara y se nota que eran enamorados de la obra de Tolkien y se tiraron un año previo a empezar el rodaje y todo eso, trabajando en el guión y trabajando en todo el apartado gráfico y tal, colaborando con los ilustradores que tradicionalmente han trabajado la obra de Tolkien, que creo que se llama Alan Lee, pero no sé si Alan Lee es el dibujante de Tolkien o el de Marvel, siempre les confundo. Y el otro, que nunca me acuerdo cómo se llama, Stan Lee y Alan Lee. Siempre los mezclo. Como dibujan los dos, o no, espera, Stan Lee no dibuja, ¿no? Solo escribe. Bueno, en fin, ya veis los frikis. Cancelado, cancelado. El otro día en la charla me cancelaron porque dije que el Silmarillion es aburrido y que se lean los cuentos inconclusos y hoy me van a cancelar por no saber quién es Stan Lee. Así que, bueno. En fin, que sí, que una de las guionistas es, no sé si seguirá siendo, en su momento lo era, la esposa de Peter Jackson. No sé si queda alguna pregunta o alguien quiere cancelarme por alguna declaración más. Sí, vamos a leer el último para cerrar la retransmisión. Las preguntas que queden colgando o que puedan encajar mejor con la temática de las próximas charlas los rescataremos en el viernes que viene o el viernes siguiente. O sea, el viernes que viene y el siguiente a las 8, como hoy, seguiré continuando con esta charla que, como veis, a ver, tiene bastante... spoiler. Tiene bastante todavía tema que tratar. El último comentario. Vale, me recomienda Finduriel. Esto es un tema que se me ha olvidado comentar al principio. Me comenta Finduriel que revise el blog de una compañera de la Sociedad Tolkien, Lucien, Marta Lucien, ¿has dicho? Perdón. Sí, Marta Lucien, hablando sobre mujer. Y quiero puntualizar que en estas charlas no me voy a meter en el berenjenal de hablar sobre mujeres y la obra de Tolkien, que es un tema interesantísimo, apasionante, os lo recomiendo encarecidamente. Ni sobre perspectiva colonial o postcolonial, que también es un temardo. Y de hecho, en algún momento en el futuro próximo, quiero escribir un artículo o una charla sobre violencia sexual en la obra de Tolkien, que me parece un temardo guapísimo. Y el tema de las mujeres en la obra de Tolkien, hay un libro, se llama Perilous Women en el mundo de Tolkien o algo así. Nunca me acuerdo bien de cómo se llama. Pero hay un libro ya publicado al respecto. Todo esto en inglés, sinceramente, en inglés. Todo está en inglés. En español hay 4 cosas. Pero en inglés sí que hay bastante. Juraría que en el ciclo de conferencias que comentaba al principio de la Tolkien Society se habla de esto, sobre mujer. Si no, y me estoy confundiendo porque estoy tirando de memoria, estoy casi seguro de que debe haber otro ciclo de conferencias hablando sobre mujer en la Tolkien Society,
la británica, no la nuestra. En la nuestra estuve mirando en la revista Estel, que es la publicación de la revista de la Sociedad Tolkien Española, y creo que hay 3 artículos hablando sobre mujer. El último creo que es sobre la figura de la Virgen María en Galadriel. Así que si queréis escribir en español, lo dicho, está todo por hacer, sinceramente. Salvo lo que haya hecho Marta Lucien, que lo leeré porque no la tengo localizada, así que gracias por el apunte, Finduriel. Así que nada, vamos a ir cerrando ya por hoy el directo. Espero que os haya gustado. Podéis seguir a Pórtico en sus redes sociales, que estarán por abajo, en la cajita de descripción. No sé si os lo sigue diciendo, tengo 250 años. En el acerca de, perdón, que yo Twitch, pues bueno, en fin. A mí me podéis seguir en Instagram, o podéis no seguirme y mandarme un privado para hacerme consultas, amenazas no, por favor. Preguntas, sugerencias, dudas o lo que sea, me podéis tirar un privado y yo os atiendo encantado. Y pues nada, hemos estado una horita aquí charlando muy a gusto. La semana que viene, a las 8, tendréis la segunda parte en la que ya entro en harina con la palabra queer y lo amorosos que son Frodo, Sam y Bilbo. Y el jueves, que me corrija Clara si me equivoco, habrá otro directo aquí en Twitch de otra cosa de Pórtico. ¿Puede ser? Los Los domingos, no los jueves, los domingos, hay directo también aquí en Pórtico, hablando sobre las cosas que hace Pórtico, el noticiario de Pórtico, que lo presenta nuestra amiga Clara, que lo hace estupendamente cuando se la puede oír, y cuando no también, ahí entre bastidores, pobre muchacha, está más agobiada que Chihuahua en una tienda de velcros. Así que nada, muchas gracias por haber venido. Siento de verdad que hay que por fin tengo apoyo cuando hablo de estas cosas y os lo agradezco un montón. Así que nada, os veo la semana que viene y espero que os haya gustado la charla. Venga, buen fin de semana, a cenar rico.